Siempre que damos comienzo a la lectura de nuestra Kadosh Torah y encontramos algún texto que nos llama profundamente la atención, debemos escudriñarlo. Volveos por la senda antigua. Una frase sencilla, pero que tiene una connotación muy especial para toda la comunidad en las naciones, buscando el reino de Adonai y su justicia. Mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todas las naciones. Muchísimas gracias por su tiempo, su compañía. Gracias por su fidelidad y permanencia con este tiempo especial. Repito, de Torah al Instante. Venimos desarrollando una palabra extraordinaria en la vida de todos y cada uno de nosotros. Caminar por tantos caminos, evidentemente. Los tiempos modernos nos agilizan las facilidades de transporte, de viaje, de turismo, por tantos caminos. ¿Alguna vez se ha preguntado, mi querido hermano, por cuántos caminos has caminado? ¿Por cuántas naciones has estado visitando, recorriendo, haciendo turismo? Turismo gastronómico, turismo de la naturaleza, turismo deportivo, turismo arqueológico, turismo espiritualmente hablando, etcétera. Por tantos caminos hemos caminado, repito, pero Adonai nos da una palabra y nos dice: detened en el camino. Detengámonos por un momento en los caminos y miremos y preguntemos por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Estamos en el libro de Isaías, recuerden por favor, en el capítulo 6, y les pedí que por favor subrayáramos el verso 16. Amén. Así es que, mis amados, cuando hablamos de volver por la senda antigua, definitivamente tenemos que preguntarnos qué significa. Probablemente podríamos interpretarlo también de muchas maneras. Para algunos, tal vez volver por las sendas es como regresar a esas etapas de la religión, del legalismo, de vestir, probablemente en el caso de las mujeres, con ropas largas, entre muchas otras circunstancias. Pero realmente esa práctica no es la más apropiada. No quiero decir con esto que haya algo de malo, todo lo contrario, por favor. Pero lo que quiero significar es que volver por las sendas no es un asunto farisaico. Dígalo conmigo, fariseaico. De los fariseos. ¿Recuerdan a los fariseos? Conocían la Torá. Bueno, los seduceos, los fariseos, conocían de Torá, estudiaban Torá, pasaban 24 horas del día estudiando la palabra, pero sin embargo hicieron del estudio de Torá un asunto tan extremadamente legalista, tan extremadamente extremista, valga la pena la redundancia, que definitivamente cuando se encontraron face to face, cara a cara con nuestro amado Yeshua, lo confrontaban
y le decían, ¿y acaso para ti qué es el día de reposo? ¿Cómo es que tú puedes sanar en el día de reposo? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué tú permites esto? Y ese no es, mis amados, el propósito de volver por las sendas antiguas. Las sendas antiguas nos llevan, nos conducen a recordar, por supuesto, en la historia de la palabra, en la historia de la humanidad, los recorridos de la primera congregación, las primeras congregaciones creyentes, estudiosos de Torá, lo que conocemos como esa iglesia primitiva, en el que definitivamente había un orden, en el que definitivamente había una identidad, había una pertenencia, una responsabilidad, y por lo tanto el centro, el corazón, la prioridad de esos grupos, comillas, primitivos, los primeros creyentes, el enfoque, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y la revelación de la palabra solo tenía un origen: Adonai, Yeshua, nuestro Mashiach. Saben, hoy hemos venido en este proceso de escalera, pasando por el tiempo de la religión tradicional, subimos un escalón más importantísimo, entramos al contexto evangélico, maravilloso tiempo, y posteriormente algunos de un tiempo más, tiempo menos, algunos incluso no pasaron por este nivel 2, sino pasaron directamente al contexto de Torá, transición a Torá. Y cuando venimos a la transición a Torá, nos enfocamos más en el hebreo, nos enfocamos más en aprender palabras en hebreo. Por favor, no tengo ningún inconveniente al respecto. Gloria a Hashem, porque parte de ese proceso de transición, sin lugar a dudas, es aprender hebreo. Maravilloso, extraordinario. Pero no estar haciendo este modelo de hebrañol, pretendiendo mostrar a las personas que algo sabemos de hebreo, y con 2 o 3 palabras pareciera ser que nos consideramos doctos o incluso ya rabinos. Me parece incluso, hermanos, que en esto tenemos que tener, a propósito del tema, y no es mi tema, pero lo voy a mencionar con todo respeto, amados hermanos. Nosotros los seres humanos nos hemos convertido a lo largo de la historia en seres que nos gusta tener títulos. Los títulos son una prioridad. Estudiamos, vamos a una universidad, alcanzamos un título profesional, hacemos una especialización para alcanzar un título profesional aún mayor, luego hacemos maestrías, etcétera, y títulos, y pareciera ser que es tan importante los títulos para el hombre, cuando a nuestro amado Mashiach lo que menos le preocuparía serían los títulos. Recuerden que quedó una tarea por allí pendiente. No me han enviado esta tarea. ¿Cuál es la diferencia entre rabí y rabino? Entonces, ¿qué ocurre? Veníamos de la tradición, la religión tradicional, el sacerdote, y allí tenemos toda una línea, una escala: sacerdotes, obispos, cardenales, no conozco toda esa jerarquía, hasta llegar al Papa, pues. Entonces, es una carrera de títulos. Y en esas carreras de títulos, en ese nivel 1, han pasado y se mueven influencias y se mueven situaciones muy difíciles para lograr siquiera escalar, el salir del sacerdocio normal para ascender un poquito. Yo no sé, repito, los rangos no los reconozco en el nivel 1, el cardenal, el obispo y demás. Pero pasamos al nivel 2 y modestamente, humildemente, en el nivel 2 entramos a un nivel bonito: el pastor. Yo soy el pastor. El pastor. Pero a los pocos 2 años ya no eras simplemente un pastor, ahora eras un pastor profeta. Maravilloso, pastor profeta. Y ya tu tarjeta tenía 2 títulos: pastor, profeta. A los 4 años eras pastor, profeta, evangelista. A los 6 años, y digo 6 años llevando un récord, porque algunos a los 3 meses ya son pastor, profeta, evangelista, apóstol, y posteriormente, que teníamos entonces, ahora maestro. Y después de ser maestro y se le acabaron los títulos de los 5 ministerios, entonces avanzamos a ser ahora querubines y no sé cuántas. Por favor, hermanos, por favor. Si apenas, creo que incluso apenas que seamos llamados con
con todo honra, respeto, y probablemente el título nos quede completamente grande como pastor. Una labor, una identidad tan extremadamente delicada e importante, a la cual muchos colocan pastor simplemente porque les parece atractivo, bonito, interesante, pero que no dan el testimonio de lo que significa esa posición tan delicada y tan honrosa. El evangelista Billy Graham, los que conocen del evangelista Billy Graham en el nivel 2, el evangelista del siglo, tuvimos la oportunidad de cercanía con este hombre en su momento de vida, aquí mismo en la ciudad de Charlotte, en la ciudad de Asheville, participamos en varias actividades directamente con su ministerio. Y a este hombre se le ofreció presentarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, a lo cual sin lugar a dudas hubiese sido un absoluto ganador, toda vez que su reconocimiento como hombre de Dios, por favor, como hombre de Dios en las naciones. ¿Quién en el mundo entero no conocía el ministerio evangelístico de Billy Graham? Y muy probablemente si hubiese aceptado esa candidatura presidencial, muy seguramente hubiésemos tenido a ese presidente evangelista cristiano llamado Billy Graham. Pero su respuesta cuando se le hizo la oferta dijo, lo siento, no puedo aceptar esa oferta porque no hay mayor honra y honor en la vida del ser humano que ser un pastor. Por lo tanto, no puedo aceptar ese ofrecimiento porque ocupo la posición más honrosa sobre la faz de la tierra como pastor. Esto indica la seriedad y la responsabilidad del ministerio. Pero ¿qué ocurre? Venimos a nuestra Kadosh Torah y ahora en nuestra Kadosh Torah, vuelvo a repetir la frase de esta semana, lo mismo que antes. Entonces ahora ya no somos pastores, ahora somos roé, ya no somos maestros, ahora somos moré, ya no somos profetas, ahora somos nevín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a donde quiero llegar con la apreciación muy delicada, por favor, y con todo respeto, amados, es que no nos podemos colocar un nombre tan extremadamente delicado como es rabino. Entonces tenemos a personas de 1 año, 2 años, 5 años estudiando Torah y ahora son rabinos. No, amados hermanos, rabino es esa persona que incluso desde cuna, nació de una cuna totalmente judía, estudió desde niño en la yeshivá, joven, adolescente, mayor de edad, estudió, llegó a ser un adulto, sigue estudiando, tiene 50 años, sigue estudiando, tiene 80 años, sigue estudiando, 90 años, sigue estudiando para ser un rabino. Hermanos, esto no se trata de títulos, esto se trata de identidad, esto se trata, dijo Yeshua, el que quiera seguirme, sea humilde como yo soy humilde. Wow, tenemos tanto que aprender. Entonces, volvernos por las sendas antiguas, amados, no es tener títulos. Volvernos por las sendas antiguas es regresar a esa iglesia primitiva en cuya pasión, cuyo amor, cuya identidad es la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ser testimonio de la palabra. ¿Saben? Regresamos y para reconectar mi tema, llegamos al tiempo de Torah. Y yo recuerdo que alguna vez enseñando Torah, porque tenemos muchas personas que visitan nuestras enseñanzas y lastimosamente tenemos, digo con todo respeto a muchas personas, bacteriólogos toraicos, que para lo único que escuchan a un pastor o un ministerio es para criticarlo, para juzgarlo, para examinar qué encuentran. Por favor. Entonces, pastor, ¿usted por qué habla de unción? Esos son temas del cristianismo. ¿Usted por qué habla del Espíritu Santo? Esos son temas del cristianismo. ¿Ustedes por qué hablan de milagros? Esos son temas del cristianismo. Por favor, ¿de dónde acá hablar del Ruach es tema del nivel 2? ¿De dónde acá, por favor, hablar de la unción, de la chequinada, de la presencia de Adonai se convirtió en un tema de denominación o de concilios? Por favor, hermanos, la palabra. Estamos en la palabra, estudiamos la palabra, aprendemos la palabra y por lo tanto la palabra nos habla del Ruach, nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la unción, nos habla de su chequiná, nos habla de la vida, de los milagros. El día de Shabbat es el día de milagros. Por lo tanto, volvernos por las sendas antiguas no significa convertirnos, repito, en prácticas farisaicas para juzgarlo, para criticar. Que esto no lo hacemos, que esto no se hace, que esto sí, que esto acá, que esto allá. Por favor, hermanos, volvernos por las sendas antiguas
maravilloso recordar las vivencias de la Biblia, las expresiones de la palabra. Vaya conmigo un momento, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, título, la unidad del Ruach, la unidad del Espíritu. Y pudiéramos leerlo todo, pero solo voy a concentrarme en el primero y luego avanzamos al verso 11. Yo pues, preso en Adonai, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Hermanos, nosotros no fuimos llamados a crear teología, a crear doctrina, a crear denominaciones. Nosotros fuimos llamados a enseñar la palabra que está escrita, no con vana palabrería o con interpretaciones de hombre. Nosotros hemos sido llamados a enseñar lo que está escrito, lo que la palabra nos enseña que está escrito. Pero hacemos de cada palabra una interpretación, un acomodo. Y hacemos de cada palabra y de cada misbo y de cada ordenanza nuestra propia teología según nuestra conveniencia, según nuestro parecer o según lo que a las gentes le quiera parecer. Por favor, estemos absolutamente, aquí dice, yo pues preso en el Señor, preso en Mashiach, preso en la palabra. Preso significa que estoy ahí, entregado, que pertenezco, que esa identidad es absolutamente conmigo en la unidad del Espíritu. A la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2. Por favor, subraye el verso 2. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 1. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque del amor poco y nada está ocurriendo hoy en las enseñanzas ministeriales. El uno contra el otro, el uno contra el otro, el uno contra el otro. No, hermanos. Hemos procurado en Israel Casa Integral realmente en estos tiempos mantenernos un poco apartados de muchas cosas. Porque donde hay muchos grupos y nos queremos unir y es importante la unidad. Pero amados, el uno piensa de una manera, el otro piensa de otro. A mí no me parece, esto no me gusta, esto no me conviene, yo lo hago así, nosotros lo hacemos así. Entonces, si no estamos en esa verdadera unidad, es mejor con prudencia y sabiduría y entendimiento, cada quien camine como Adonai lo está dirigiendo. Dice, pero eso sí, con paciencia y en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Adonai, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos al verso 11. Atención, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No. Es que aquí el pastor es todo. Repito, el pastor es evangelista, es profeta, es maestro, es evangelista, es pastor. Bueno, todos los ministerios en la cabeza. No, hermanos, en la cajal, gloria al Eterno, tenemos tantos sabores y colores de hermanos, ministerios, y cada uno tiene un llamamiento específico establecido. Por eso la unidad del cuerpo hace que, en el caso particularmente, hablo por Israel Casa Integral, el ministerio que el Eterno nos ha entregado, en cada uno de los pastores, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en las ciudades, en las naciones donde está representada la Casa de Israel, cada ministerio tiene un don y un llamamiento específico. Por eso cuando nos reunimos y compartimos todos, respetamos la unidad y respetamos el principio y el fundamento para cada cual quien fue llamado. Esto es importante, hermanos, porque volver por la senda antigua, repito, tiene mucho más que formas y formalidades que en otro tiempo igual atañen y conflictúan a las personas. Volveros por las sendas antiguas significa no estar conectados con el mundo y sus placeres y sus condiciones. Hermanos, tenemos que ser la diferencia. Somos la casa de Israel. Caminamos en Shabbat, caminamos en las ordenanzas, caminamos en los mandamientos, caminamos en los misbot, caminamos en los estatutos, caminamos en nuestra Kadosh Torah, y que no nos avergoncemos de lo que estamos estudiando al fin y al propósito de Mashiach.
Que nos juzguen porque guardamos Shabbat. Dice la palabra que no nos juzguen porque comen esto o no comen lo otro. Por favor, no, hicimos un programa sobre ese tema. Pero por favor, volver por las sendas antiguas significa responsabilidad, compromiso, integridad. Y hablo de esto en el sentido, por ejemplo, financiero. ¿Somos nosotros verdaderamente en Torah fieles, firmes, obedientes en el tema de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos? No, pastor, pero usted cómo va a tratar ese tema si eso ya fue abolido, pastor. ¿Usted no sabía que eso ya fue abolido? Vea, pues cómo le parece. Tenemos que ir a la palabra, o alguien por favor me muestre en la palabra y puede escribirlo aquí en el chat en qué momento los diezmos y las ofrendas fueron abolidos. Vamos a ir al primer libro a Corintios en el capítulo 16. Primer libro a Corintios capítulo 16. Veámoslo. Primer libro a Corintios. Estoy en el pacto renovado. Estoy en el Brit Hadasha por aquellos que dicen que todo esto es del Antiguo Testamento, del Tanaj, eso es de los judíos, eso ya se cambió, eso ya se abolió, eso ya no existe. Veamos qué nos dice en el nuevo pacto, en el Brit Hadasha 1 Corintios. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amados hermanos, por favor. Volver por las sendas antiguas no significa acomodemos lo que nos conviene, retiremos lo que no nos conviene y manejémoslo a la manera de la conveniencia individual. Volver por las sendas antiguas significa el equilibrio que debemos tener conforme a lo que escrito está. Por favor, dígalo conmigo: volver por las sendas antiguas no significa modernizarnos. Hoy estamos viviendo esta iglesia nivel 2 contemporánea, moderna, de música, de luces, de colores, de disco, etcétera. Usted sabe a qué me refiero. No entremos allí, por favor, solo lo quiero mencionar. No, es que no es la modernidad, el sonido, las luces, el impacto. No, amados hermanos, la palabra. Escrito está. Esto significa volver por las sendas, volvamos por esas sendas. Así es que en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, creo que al principio del programa dije Isaías, por favor, corrijamos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dice la palabra que nos hace un llamamiento de Adonai a la santidad. Volveos por las sendas antiguas. Y en el libro de Isaías, por favor, todos al libro de Isaías, en el capítulo 30, verso 21, dice la palabra, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Por favor, dígalo conmigo: el llamado de Adonai nos mantiene alertas. Esto significa, y yo utilizo una frase con mucha frecuencia aquí, un parashá apasionante. Esto significa que cuando tenemos la pasión por la palabra, esto significa que cuando cada acción que cumplimos en el Havdalah, en el estudio de la parashá, en la lectura de la Torá, en los cánticos, en las oraciones, en todo lo que celebramos en Shabbat dentro de un Seder, lo hacemos apasionadamente. Significa, mis amados, que estamos caminando por la senda antigua. Este es el modelo que tenemos que desarrollar. Pero ¿qué ocurre en el camino? Por favor, preguntémonos qué ocurre en el camino. En el camino tenemos usualmente en los caminos usualmente tenemos muchos peligros. Veamos el libro de Lucas, un momento por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas y tomemos el texto del capítulo 18. Libro de Lucas, capítulo 18. Y vamos a tomar Lucas, capítulo 18. Y veámoslo a partir del verso. Parábola de la viuda y el juez injusto, capítulo 18.
pero vamos a mencionarlo desde el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Adonai no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Por favor, subraye esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿O hallará a una congregación, a una asamblea modernista en rock, en merengue, en bachata? Se me escapó el otro ritmo musical que estuvo tan de moda, el reggaetón. Entonces las iglesias en reggaetón, en pachanga, perdón la expresión, y a eso le llamamos fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces, mis amados, le podríamos decir a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Hoy no estamos caminando en un nivel de fe donde entendemos que la palabra es viva, que la palabra tiene poder. Hoy dependemos de un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que probablemente me pueda ayudar. Pero la fe, el hablar, el poder de la palabra, ¿dónde lo hemos dejado? Se nos quedó en la mitad del camino. Por lo tanto, hallar fe en la tierra es la pregunta más importante que debemos tener. No hay duda que tenemos congregaciones gigantes en el mundo entero, mega iglesias como tal. Pero mega iglesias donde miles y miles de gente se reúnen a escuchar un mensaje motivacional, en manejo financiero, en proyección económica, en procesos probablemente comerciales, etcétera. Y qué bonito mensaje, wow, sí, maravilloso. El pastor en su formación debe adquirir la capacidad de manejar un auditorio, hacer buenos chistes, que la gente sienta que la palabra le pudo llamar la atención con un buen chiste, una buena anécdota. Pero es que la palabra, hermanos, no es un buen chiste. La palabra no es una buena anécdota. Hay maneras de enseñar y predicar, por favor, desde luego, claro que sí. Y un buen apunte, un buen testimonio son enriquecedores. Pero el fundamento no es. Hoy tenemos a personas que ni siquiera predican con una Biblia. Predicadores motivacionales. Esto no nos puede estar ocurriendo en Torah, hermanos. En Torah estamos estudiando la Kadosh Torah conforme a cada pasaje, conforme a cada pasuk, conforme a cada misbot. Cada parashot que leemos está relacionado con determinados números, indicaciones de los 613 misbot que debemos, por supuesto, tener presentes. Veamos un momento nuevamente aquí en 1 Corintios, vamos un momento a 1 Corintios nuevamente, y veamos en 1 Corintios desde el capítulo 1, 1 Corintios en el capítulo 1, y veamos por favor a partir del verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los escogidos, los llamados, es poder de Adonai. Es poder de Adonai para la gente, para muchas gentes, para muchas doctrinas, para muchos movimientos. La cruz, el madero, la muerte y la resurrección no son más que una fábula tomada de las culturas egipcias antiguas, y se atreven a pronunciar todo esto, y las gentes lo siguen y lo siguen y lo siguen, y terminan desvirtuando la palabra y terminan creyendo en falsas filologías y conceptos por el estilo. La palabra para muchos será locura, pero para nosotros, los creyentes de la senda antigua, la palabra es el poder de Adonai. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el pensamiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido a Adonai la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Adonai el mundo no conoció a Adonai mediante sabiduría, agregó a Adonai salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Yeshua, nuestro Machía, que fue puesto en ese madero. Para los judíos ciertamente fue tropezadero y para los gentiles es locura. Y hasta el día de hoy nuestros amados hermanos de Judá no reconocen el Brit Hadashah, no reconocen a Yeshua, mucho menos reconocerán a Pablo o los apóstoles o las escrituras, por lo menos en el Brit Hadashah. Y del Tanab seguramente en muchas cosas también tendrán su reserva. Por lo tanto, mis amados, estos conceptos humanísticos y estos conceptos de egocentrismo no son la senda antigua. No son la senda antigua. Por eso me inquietó tanto el tema de semana. No sé si hemos podido avanzar lo suficiente en cuanto a la claridad del mismo. Porque hablar de la senda antigua lo podríamos, repito, entender de muchas maneras. Pero para avanzar a la senda antigua tenemos primero que hacer una auditoría y una limpieza en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de tanto movimiento espiritual, emocional, filosófico, filológico, no sé qué otra palabra utilizar, mercantilista tal vez, con doctrinas de hombre apartados de toda enseñanza y fundamento de la palabra y de la fe. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? El egocentrismo es un desafío del ser humano a poder caminar, comprender y entender el poder de la palabra. Ese egocentrismo, esa valoración excesiva que tenemos del yo, de nuestra personalidad, de nuestra economía, de nuestra capacidad, de lo que somos, de los que nos ocupamos, de los títulos que tenemos. Bueno, después ya compartiré en algún momento la historia de los títulos, cuando nos acostumbramos a vivir entre cartones, acartonados por todas partes, acartonados con títulos, y nos hacen una pregunta tan sencilla como ¿qué es el Edén? Y aquel que tiene todos los títulos habidos y por haber difícilmente podrá contestar con una palabra correcta, porque nunca jamás conoció verdaderamente del poder de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Por lo tanto, hoy tenemos en Torá y en los estudios de la palabra tantos movimientos con tanta motivación, no sé qué otra palabra pueda usar, exhibicionismo, propaganda, rating, modernismo, cultura del mundo, infiltrados, trayéndonos a las enseñanzas, una completa distracción, generando incluso temas hasta de sensualidad en las presentaciones. Por lo tanto, volver por la senda antigua nos requiere pulcritud, nos requiere pureza, nos requiere, por supuesto, santidad, pero ante todo, esa religiosidad, esos legalismos que también se inyectan en la vida de la Torá, tenemos que ser prudentes. En el libro de Isaías, vayamos un momento a Isaías, en el capítulo 29. Creo que todos comprendemos y entendemos la importancia de la santidad, de la sanidad, de la pureza. Pero sin embargo, cuando vestimos un talí, para muchos, wow, cuán difícil es para mucha gente vestir un talí. No, pastor, mire, yo voy a la congregación, le pido, pero a mí no me pida que me coloque un talí porque yo no me siento bien. Es que, pastor, yo no me siento bien. Hermanos, esto no es un asunto de sentirse bien. Esto es un asunto de gozarnos en la presencia de Hashem. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar conmigo, justamente conmigo, ahora mismo, cuando nos vestimos con un talí, cuando estamos bajo la cobertura de ese talí, qué alegría, qué gozo. Bueno, es por lo menos mi experiencia personal. Yo disfruto mi talí, disfruto cubrirme con él. Disfruto encerrarme en el momento más hermoso con mi amado Hashem, hablarle a su oído y recibir respuestas directas del Padre. Por lo tanto, el libro de Isaías en el capítulo 29 y en el verso 13 dice:
Dice, pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por lo tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Adonai, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dará la vasija de aquel que ha formado? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiendo. ¿No se convertirá de aquí muy poco el Líbano en campo fructífero y en campo fértil será estimado por bosque? Amados, no podemos vivir vidas en fundamentos de legalismos de hombres. Yo recuerdo en el nivel 2, no sé si está ocurriendo esto, por lo menos en Torá, probablemente en el nivel 2, recordarán, llegamos a un punto en el que idolatrábamos, o se idolatra incluso, un edificio de una iglesia muy grande. Qué edificio más hermoso, y la gente idolatra su edificio. Es que el pastor, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Yo no tengo la menor duda de honrar al que merece honra. Debemos honrar al ministerio, debemos honrar a los ministros. Honrar no significa idolatrar, por favor. Honrar no significa idolatrar. Honrar tiene que ver con servir, honrar tiene que ver con respetar, honrar tiene que ver con ofrecer verdaderamente nuestro propósito de apoyo en la vida de la congregación. Me honran mis amados hermanos en Israel Casa Integral local, por ejemplo en Cherryville, cuando veo a mis amados hermanos que están atentos de una situación, de otra, de arreglo, de colocar, de pintar, de hacer, de correr, de corregir. Hermanos, de preparar los alimentos, de disfrutar cada Shabbat. Nos reunimos todos los hermanos de la Cajal, después del estudio de la pastora Pili, tomamos unos minutos, nos tomamos nuestro café, nos tomamos unos alimentos que alguien de la congregación ha preparado, y me honra el saber que tenemos una familia de emuná, una familia de fe. Mateo, vamos al libro de Mateo en el capítulo 15 y en el verso 8. Hablando de estos aspectos de legalismo y de todas estas circunstancias de religiosidad, tenemos que mirar qué nos dice el libro de Mateo en el capítulo 15. Veamos por favor el verso 8. Mateo capítulo 15, verso 8. Ese capítulo nos habla lo que contamina al hombre. Leamos la primera parte. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndoles Jesús les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Adonai por vuestra tradición. Porque Adonai mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Adonai todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento que Adonai por vuestra traición, por vuestra tradición. Verso 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, hagámonos un pequeño paréntesis, porque alguien me lo preguntó en estos días. Gracias por enviarme sus inquietudes, sus preguntas. Pero pastor, ¿ustedes por qué se lavan las manos? Pastor, ¿ustedes por qué encienden una vela al final de Shabbat? ¿Eso es mandamiento de hombres? ¿Ustedes por qué hacen esto? ¿Ustedes por qué hacen lo otro? Y la pregunta es, me pregunto,
Más que un mandamiento de hombre y el texto que lo respalda bíblicamente, me pregunto, ¿por qué razón las gentes hoy en el mundo entero celebran, por ejemplo, la Navidad? Que no aparece en las Biblias. O sea, en nuestra Biblia, Biblia del nivel 1, Biblia del nivel 2 o Biblia toraica, si es que puedo definirla de esa manera. Esa celebración de diciembre no es bíblica, pero sin embargo millones de personas la celebran. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de hombres que a alguien se le ocurrió que se celebrara ese tiempo de Navidad, que se celebra el arbolito de Navidad, que siempre florece los 24, y celebrar el nacimiento del divino niño, cosa que no está en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hacen esas situaciones? Por costumbres, por tradiciones, por cultura, porque así nos lo enseñaron, así lo aprendimos y así lo hacemos. Pero nunca nos preguntamos su origen. Y cuando alguien nos habla del origen, entonces entramos en shock. ¿Qué le pasa al pastor Alfaro? ¿Cómo le ocurre decir esas cosas? A mí la Navidad no me la puede quitar nadie, me quita mi Navidad. Para mí la Navidad. Ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero si lavarnos las manos, hermanos, es un evento tan absolutamente necesario, que desde niños nuestros padres debieron habernos enseñado por higiene, solamente por salud, que nos debíamos lavar las manos. Necesariamente. ¿Saben? Cuando vino todo este tema de la pandemia y todas estas cosas, lo primero cuando visitaron los que visitaron médicos en su momento, los que pasaron por esa tragedia tan lamentable, ¿cuáles fueron las recomendaciones? Mantener en todo momento lavándose las manos. Y como nunca en la historia de la humanidad, la gente se lava las manos cada segundo, cada momento, cada cosa que tocaba, lávese las manos. El transporte, lávese las manos. Un billete, lávese las manos. Un restaurante, lávese las manos. O sea, hasta que no ocurrió eso, no entendimos la importancia de lavar las manos. Pero cuando la Biblia nos lo enseña, cuando la palabra nos lo enseña, no nos importa, no nos interesa. Entonces lo juzgamos. Entonces lo preguntamos, ¿dónde dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? Pero como no tenemos templo, pues como no tenemos templo, por eso nosotros no nos lavamos las manos. Por favor, no podemos hacer estos conceptos humanísticos, filosóficos, solo por pensamientos de hombres. Vamos a ir un momento al libro de Jeremías, capítulo 8, verso 11. ¿Qué nos dice la palabra? Dice... Jeremías capítulo 8, verso 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué nos indica esto, mis amados? Estamos hablando de que nosotros queremos curar a los enfermos, queremos curar a las religiones, queremos curar a todo el mundo, ofreciéndoles un chalón, un la paz, el chalón que solo Adonai nos puede dar, y entre nosotros mismos no hay paz. Hermanos, esta semana estamos compartiendo con el grupo de Israel Casa Integral, estamos compartiendo un estudio de mitad de semana respecto del libro de Gálatas. Y esta semana estábamos aprendiendo la importancia de la palabra P-O-R-F-E, por fe. Y a través de esa enseñanza sencilla de por fe, estamos entendiendo la importancia. P, que significa perdón. Perdonarnos unos con otros, perdonarnos a nosotros mismos. Hemos caminado, crecido en la palabra por años y tenemos heridas propias que aún nosotros mismos, de manera personal e individual, nunca nos hemos aprendido a perdonar. Entonces, si no nos hemos aprendido a perdonar de manera personal, ¿cuánto más difícil será perdonar a otros? Y decíamos, con el grupo de estudio compartíamos este momento. Siempre pensamos en que la gente nos ha hecho mal. Hay gente que ha sido piedra de tropiezo en mi camino, es que esa persona me hizo mucho daño, esa persona me engañó, esa persona me estafó, esa persona me difamó, esa persona me criticó, esa persona se burló de mí, esa persona me atacó, esa persona esto. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado a cuántas personas yo difamé, dañé, lastimé, ofendí? Y hasta el día de hoy nunca les he pedido perdón. Pero sí queremos que la gente venga a pedirnos perdón por lo que supuestamente ellos nos hicieron. Entonces vemos lo que otros nos hacen, pero no vemos lo que nosotros le hemos podido hacer a tantas personas. No podemos ofrecer un chalón cuando el chalón entre nosotros mismos no está.
El verdadero shalom nos lo entrega Hashem. ¿Y cuando Hashem nos entrega el verdadero shalom? Cuando verdaderamente nosotros encontramos la senda antigua. Caminar en el propósito de su palabra. ¿Qué dice ese texto maravilloso del libro de Juan? Recuérdenlo, no lo vamos a buscar porque ese lo sabemos de memoria. El libro de Juan, capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice la palabra? Yeshua dijo. ¿Qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto nos habla de una identidad, de una verdadera identidad como casa de Israel, entendiendo que Yeshua es ese camino que hoy hemos buscado, hoy hemos encontrado y que Yeshua hoy nos ha respaldado. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 1, por favor, y vean conmigo el verso, vamos a leerlo desde el verso 18. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien, muy bien. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, título: La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Adonai se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Todo hombre que detiene la verdad de Adonai tendrá consecuencia. Porque lo que de Adonai se conoce les es manifestado, pues Adonai se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Adonai, no le glorificaron como Adonai, ni le dieron gratitud, sino que envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Adonai incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Adonai los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Adonai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a nuestro Yeshua, a nuestro Mashiach, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Adonai los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Adonai, Adonai los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Adonai, que los que practicaron tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis amados, este es un punto extremadamente delicado. Hemos vivido, y no ahora, la historia de la humanidad ha vivido exactamente lo que Romanos capítulo 1, verso 18 nos narra con tal precisión en las épocas.
Probablemente los conceptos de género, no, de hecho, eso no es un asunto del siglo XXI, no es un asunto nuevo. Ahora hay probablemente mayor libertad de expresión. Es más, cuando las personas se abren en sus conceptos y en sus modos o en sus tendencias, entonces la comunidad lo que brinda es un aplauso, porque tuvo el carácter, el valor de enfrentar estas situaciones. Pero amados, estas situaciones no ocurren para glorificar a nadie. Es una vergüenza en la humanidad todo lo que ocurre a nuestros alrededores. La maldad, la corrupción, los gobiernos, entre tantas cosas, apartados de Adonai. Entonces, mis amados, el libro de Proverbios, y vamos a entrar a nuestra recta final. Libro de Proverbios, acompáñenme por favor al libro de Proverbios en el capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14, y tomemos por favor el verso 12. Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Veamos siempre los 2 o 3 primeros versos. La mujer sabia edifica su casa. Es decir, que una mujer debe ser muy buena en construcción. Debe saber de construcción. Una buena mujer, esposa, madre, debe conocer planos, arquitectura, plomería, electricidad, diseño, pisos, pintura, todo lo que tiene que ver con construcción, porque una mujer sabia edifica su casa. Estoy haciendo un paralelo en cuanto al texto. Debe construir su casa adecuada, bien distribuida, con todos los recursos necesarios. ¿Por qué? Dice la palabra, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Adonai, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas en los labios de los sabios lo guardarán. Vamos a ir al verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Qué texto más hermoso en este cierre de semana. Hay caminos, bueno, está en singular. Hay camino, deteneos en los caminos. Preguntad por la senda antigua y encontrad el camino y caminad en él y permaneced en él. Dijimos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua, la Torah viviente. Y este texto maravilloso de Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy tenemos, repito, tantas tradiciones, religiones, movimientos, sectas y todo tipo de enseñanzas que a millones de seres humanos les parecen que son el camino y que les parece que están bien, el camino derecho. Pero ese camino, verdaderamente ese camino es un camino de muerte. Por lo tanto, recuerden que hace 3 o 4 semanas estábamos hablando de discernirlo todo, examinarlo todo y guardar, conservar lo bueno. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Y aquí vemos los caminos en plural. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento en el suyo. Hay un plural y hay un singular. En los caminos, el necio de corazón, dice la palabra, será hastiado. Ya el hombre está hastiado de tanta perversión que ya no sabe qué hacer, porque más perversión de la que ha vivido, ¿para dónde más? Pero para el que ha encontrado el camino y camina en el camino, la verdad y la vida, en Yeshua dice la palabra, de bien estará contento en su camino. El simple todo lo cree, mas el avispado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Muy bien. Esta palabra del libro de Proverbios viene muy bien
con el libro de Jeremías. Vayamos también al libro de Jeremías. En el capítulo 7 y en el verso 16. Gracias, amados. Se me había pasado por alto. Gracias por tomar nota de los textos bíblicos, escribirlos aquí en el chat, para que todos lo vayamos llevando en nuestras agendas, en nuestras notas. Libro de Jeremías, capítulo 7, nos habla: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Puntualmente leeremos el verso 18, pero permítame hacer la introducción en el capítulo. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Adonai y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Adonai todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre, la sangre inocente, ni anduvieres en pos de ídolos ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras ídolos extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en la casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual está invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Adonai. Veamos el verso 18 para cerrar esta jornada. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa. Y para hacer ofrendas a ídolos ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Adonai. No, obran más bien ellos mismos en su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Adonai: he aquí que mi furor y mi ira se derramará en este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagará. Como conclusión de toda esta historia, y bueno, tenemos tema para tratar, por supuesto, aún más, pero estamos ya sobre nuestro tiempo de semana. Amados hermanos, el mundo vive tiempos extremadamente peligrosos. Padre, no te pido que los retires del mundo, te pido que los guardes. Hermanos, vivimos en este mundo, vivimos en estas culturas, en estos procesos políticos, económicos, en todos los sentidos. Pero como nos dice el libro de Gálatas, no os engañéis, dice la palabra. Adonai no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados, tome nota de estos últimos textos. Hebreos capítulo 13, verso 9, nos dice: no os dejéis llevar, por favor, por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el estar fortalecidos en la gracia de Hashem, no con alimentos de los que no recibieron beneficios los que en ellos se ocupan. Amados, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando, hasta que el día sea perfecto. Es un muy buen tiempo para que regresemos por esa senda antigua. La palabra, la adoración, el poder del Ruach HaKodesh, la importancia del Ejad, entendiendo la divinidad de nuestro amado Yeshua,
entendiendo el propósito del Padre para con cada uno de nosotros, comprendiendo la importancia de la casa de Israel, entendiendo por qué estudiamos Torah en Yeshua nuestro Mashiach. Si no entendemos este principio básico elemental, estaremos probablemente viviendo un momento emotivo, algo que nos parece bonito, probablemente nos llamó la atención. Pregunto con mucha frecuencia a los hermanos, ¿qué te llama la atención de la Torah? Me dicen, no, me encanta la música es hermosa. Está bien. Y cuando escuchamos esa música, les pregunto a muchos, vemos los textos, si es canciones que cantamos o se cantan en hebreo, estamos viendo los textos en español, sabemos lo que estamos cantando. Hace unos días me ocurrió esto para terminar la historia. Búrlese, dice un humorista en Colombia, búrlese todo lo que pueda. En estos días alguien colocó en internet una canción. Es una canción en inglés, una canción americana, no voy a dar el nombre de la canción, una canción que tiene muchísimos años, que de niño recuerdo que la cantaba, como diríamos en nuestro país Colombia, le poníamos letra a las canciones. Y yo recuerdo que esa canción es una canción muy bonita, es una canción secular americana, country por demás, y la escuché de niño y la tarareaba. Y la tarareaba y me encantaba, y es una canción que uno la puede escuchar durante todos los años de la vida. Ahí está, es un cántico de esta comunidad americana eterno. Y en estos días alguien colocó el cántico en internet con la traducción en español. Entonces me tomé el tiempo de seguir la letra del inglés en español. Y wow, me pareció una canción extraordinaria. Qué bonito poema, qué bonita letra, qué bonita canción. Entonces se la compartí a mis hijos y les dije, después de muchos años de vida, por primera vez entendí qué canción tan bonita. ¿Por qué quiero cerrar con esta historia, hermanos? Porque nosotros no podemos permitir, hermanos, que lo que escuchamos, que lo que estamos viviendo hoy no lo podamos comprender. Estamos en Torah, entendamos en qué estamos. Somos casa de Israel, entendamos por qué somos de Israel. Hacemos tevilá, entendamos por qué hacemos tevilá. Nos lavamos las manos, entendamos por qué hacemos el lavamiento de manos. Celebramos Hanukkah. Ay, Hanukkah, pero pastor, si eso no es de las Levítico 23, no es de las 7 convocatorias. Celebramos Hanukkah, entendamos por qué celebramos Hanukkah y entendemos la recuperación del templo. Si no lo entiendes, entonces seguro seguirás pensamientos de hombres que dicen que Hanukkah no es una fiesta que se debe celebrar porque no está en Levítico 23. Por favor, hermanos, estudie la palabra. Estudie la palabra, escudriñe la palabra, volved por la senda y entonces la verdad nos hará libres. Mis amados, muchísimas gracias. Creo que ha sido una semana apasionante. Gracias por estar en el tiempo de Torah al Instante aquí en Israel Casa Integral. Les invito para que continuemos la próxima semana con otro tema de interés para todos en nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Gracias a todos por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por suscribirse con Israel Casa Integral, Radio Génesis y estar atentos en esta programación, 24 horas de programación. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Para todos, muy buen día. John Top, Shalom, Shalom, Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.